Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y los dramas que tanto nos gustan. Hoy, tenemos una historia que ha dado mucho de qué hablar, un revuelo que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre ciertas relaciones. Y es que, como dice el título *** Francesca Chillemi no cree lo que vio con Cani Demet ***. Sí, han oído bien. Vamos a meternos de lleno en este embrollo que tiene a muchos intrigados. Así que si les gusta el chisme jugoso, las sorpresas y mantener la intriga, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar todo, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, las apariencias a veces engañan, y parece que Francesca Chillemi, nuestra querida actriz italiana, se ha topado con una situación que la ha dejado con la boca abierta, y créanme, cuando Francesca se sorprende, es porque algo gordo está pasando. Ustedes saben que Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha estado en el centro de muchas miradas últimamente. Su relación con Diletta Leotta fue un torbellino mediático, y ahora, los rumores y las imágenes que han salido a la luz apuntan en una dirección completamente diferente, y ahí es donde entra Francesca. Pero para entender la reacción de Francesca, tenemos que retroceder un poco. Can Yaman, después de su mediática ruptura con Diletta Leotta, ha sido visto en compañía de varias mujeres, lo normal en el mundo de las estrellas, ¿verdad? Sin embargo, hay un nombre que ha resonado con especial fuerza en las últimas semanas: Demet Özdemir. Sí, la misma Demet Özdemir con la que Can compartió créditos en la exitosa serie Erkenzikuş. Ustedes recordarán la química explosiva que tenían en pantalla, esa conexión que hizo suspirar a millones de fans y que alimentó durante mucho tiempo los rumores de que su relación trascendía la ficción. Y por mucho tiempo ambos lo negaron, asegurando que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo. Ahora, ¿dónde entra Francesca Chillemi en todo esto? Pues resulta que Francesca y Can han estado trabajando juntos en la nueva serie de Disney y El Turco. Han pasado mucho tiempo juntos compartiendo sets de rodaje, eventos promocionales, y como suele suceder, la prensa y los fans empiezan a especular sobre la naturaleza de su relación. Se les ha visto muy cercanos, compartiendo risas, miradas cómplices y, claro, las fotos no tardaron en aparecer. Muchos ya daban por hecho que entre Francesca y Can había algo más que una amistad profesional. Se les veía muy a gusto, muy compenetrados. Y sinceramente, ¿quién no iba a pensar eso al verlos juntos? Parecía que la chispa estaba ahí, latente. Y aquí viene el giro de la historia, la parte que ha dejado a Francesca Chillemi, según algunas fuentes, completamente incrédula. En medio de todas estas especulaciones sobre Can y Francesca, de repente surgen unas fotografías y unos vídeos que parecen confirmarlo todo, pero no de la manera que nadie esperaba. De repente vemos a Can Yaman, nuestro galán turco, disfrutando de la vida en Roma, pero no precisamente en compañía de Francesca, ni de ninguna otra mujer que se supiera hasta ese momento. Lo vemos en una actitud muy cercana, muy cariñosa, con nada más y nada menos que Demet Özdemir. Sí, la excompañera de Erkenzikuş, de nuevo en el radar de Can. Imaginen la escena, los rumores de Can y Francesca ya estaban en su punto álgido, se hablaba de una nueva pareja que prometía revolucionar el panorama, y de repente, ¡boom!, aparecen estas imágenes de Can y Demet juntos, paseando de la mano por las calles de Roma, compartiendo momentos que parecían íntimos, derrochando complicidad. Las fotos no dejaban lugar a dudas, o al menos, eso creía la mayoría. Era una confirmación pública, un regreso inesperado que pilló a muchos por sorpresa. Y aquí es donde entra la reacción de Francesca Chillemi. Según lo que se ha filtrado y lo que se comenta en los círculos del espectáculo, Francesca estaba convencida de que existía una conexión especial entre ella y Can. Habían compartido mucho, habían desarrollado una buena relación de trabajo y, sí, quizás había habido cierta chispa, o al menos, ella pensaba que la había. Y de repente se encuentra con esta bomba mediática. Ver a Can, su compañero de trabajo con quien supuestamente estaba construyendo algo, o al menos disfrutando de una buena química, en una situación tan explícita con Demet Özdemir, su ex coprotagonista, debió ser un golpe de realidad. Se dice que Francesca está desconcertada, que no entiende qué ha pasado. ¿Había malinterpretado ella las señales? ¿Había sido todo una estrategia de Can? O quizás Can simplemente estaba disfrutando de su tiempo libre y las cosas se dieron así. Lo cierto es que la reacción que se le atribuye a Francesca es de incredulidad,
de no poder creer lo que sus ojos, o más bien, lo que las cámaras de los paparazzis le mostraron. Es como si se le cayera una venda de los ojos y se diera cuenta de que la realidad era muy diferente a lo que ella percibía. Piensen en la perspectiva de Francesca. Ella estaba trabajando codo a codo con Can, construyendo un proyecto juntos. La conexión profesional es importante, pero a veces en el set, las líneas se difuminan un poco. Si además hay química, si hay buena sintonía, es fácil que la gente empiece a fantasear, y quizás, solo quizás, ella también se dejó llevar por esa posibilidad. Y de repente esa posibilidad se desmorona ante sus ojos, de la manera más pública y ruidosa posible. Es un golpe de realidad que te hace cuestionar todo lo que creías estar sucediendo. Los medios italianos, siempre ávidos de este tipo de noticias, han recogido la supuesta reacción de Francesca con mucho detalle. Se habla de su sorpresa, de su decepción, e incluso de que se siente un poco traicionada. No es para menos. Si una persona en la que has confiado, con la que has compartido tanto, de repente aparece en los titulares de forma tan contundente con otra persona, y tú estabas en una posición diferente, la sensación debe ser muy incómoda. Y lo más interesante de todo esto es el misterio que rodea a las verdaderas intenciones de Can. Estaba saliendo con Francesca de verdad y esto fue una distracción. ¿O nunca hubo nada serio entre ellos y todo fue fruto de la imaginación colectiva y la cercanía profesional? ¿Y qué hay de Demet? ¿Volvieron a encontrarse y la química resurgió, o siempre hubo algo latente ahí? Estas son las preguntas que nos mantienen pegados a la pantalla, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que esta situación ha puesto a todos en guardia. Los fans de Erkencicus están eufóricos ante la posibilidad de que Can y Demet hayan retomado su romance. Los seguidores de El Turco están analizando cada gesto, cada palabra, intentando descifrar lo que realmente está pasando entre Can y Francesca. Y ahora, vemos la reacción de Francesca como un nuevo ingrediente en este cóctel de intriga. Es importante recordar que en este mundo, la información que llega a nosotros a menudo es filtrada, manipulada o incompleta. Lo que vemos en las revistas, en los programas de televisión, incluso en las redes sociales, no siempre es la verdad absoluta. Detrás de esas imágenes y titulares, hay personas con sus propios sentimientos, sus propias percepciones y sus propias realidades. Y en este caso, la percepción de Francesca Chillemi parece ser fundamental. Ella ha estado tan cerca de Can durante el rodaje de El Turco, que ha compartido tantas horas de trabajo, tantos momentos, debe sentirse bastante confundida. Quizás ella pensaba que había una conexión más profunda, una posibilidad de algo más. Y de repente la realidad le golpea en forma de fotos de Can y Demet juntos, sonriendo, disfrutando, en actitud de pareja. Es como si le dijeran, lo que tú pensabas no era. Y eso para cualquier persona, es un trago amargo. Podemos imaginar la conversación interna de Francesca. Pero si hemos estado trabajando juntos, si nos hemos llevado tan bien, si las cámaras nos captan de esta manera, ¿cómo es posible que él esté con Demet? ¿Había algo que yo no veía? ¿Me estaba equivocando en mis impresiones? Estas preguntas son las que alimentan la intriga y nos hacen pensar en la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el brillo del mundo del espectáculo. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Cómo afectará esto a la relación profesional entre Can y Francesca? ¿Seguirán trabajando juntos con la misma naturalidad después de este revuelo? ¿O la tensión será palpable? Y lo más importante, ¿qué va a pasar con Can y Demet? ¿Es este un romance oficial o solo un encuentro fugaz? Lo que está claro es que Francesca Chillemi no es ajena a los dramas del corazón. Y ahora parece que ella misma se ha visto envuelta en uno, o al menos, ha sido testigo de uno que la ha dejado profundamente marcada. Su incredulidad es un indicativo de que las cosas no son tan sencillas como parecen. Y es aquí donde reside la magia de estas historias. Nos hacen especular, nos hacen imaginar escenarios, nos hacen sentir parte de un gran rompecabezas. La reacción de Francesca nos da una pieza clave, una perspectiva diferente que nos ayuda a entender la complejidad de la situación. Ella no cree lo que vio o mejor dicho, no cree lo que las fotos y los vídeos parecían confirmar. Y eso nos deja pensando, nos deja queriendo saber más. Así que en resumen, tenemos a Can Yaman en el ojo del huracán mediático una vez más.
Después de las especulaciones sobre un posible romance con su compañera de reparto Francesca Chillemi, de repente emergen pruebas fotográficas de su cercanía con su antigua coprotagonista, Demet Özdemir. Y la reacción que se atribuye a Francesca Chillemi es de pura incredulidad, de no poder asimilar lo que ha visto, o lo que se ha hecho público. Ella, que quizás pensaba que las cosas iban por un camino, se encuentra con una realidad completamente diferente y sorprendente. Es una historia que nos recuerda que en el mundo de las celebridades, las apariencias pueden ser engañosas y que las relaciones son a menudo un complejo entramado de factores, percepciones y sorpresas. La reacción de Francesca Chillemi es la prueba de que a veces, incluso quienes están en el centro de la acción, pueden quedar desconcertados por lo que sucede. Y hasta aquí nuestro análisis de este fascinante culebrón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Francesca Chillemi tenía motivos para creer en algo más con Can? ¿Les sorprendió ver a Can y Demet juntos de nuevo? Déjenme sus teorías, sus opiniones y sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán con la boca abierta. Hasta la próxima.